Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Ángulos. Y el objetivo, cálculo de ángulos adyacentes. Veamos el concepto de ángulo. El concepto de ángulo dice que es un espacio entre dos líneas que concurren en un punto común. Para el ángulo vamos a utilizar este símbolo, que es como el símbolo menor con una curva entre medio. Revisemos los ángulos en la vida diaria. Y tenemos una imagen de la Torre de Pisa. Y ahí podemos tener también el concepto de ángulo. Podemos dibujar las líneas que concurren en un punto en común. Tenemos ahora la rueda de la fortuna, que tiene unos rayos que también los podemos considerar unos ángulos. Entonces aquí también tenemos ángulos, o sea, el espacio entre dos líneas que concurren en un punto común. Vamos a tener también el concepto de ángulo. Cuando abrimos un notebook también tenemos el concepto de ángulo, es decir, dos líneas que concurren en un punto común. Entonces este es el concepto general de ángulo, espacio entre dos líneas que concurren en un punto común. Veamos la definición de ángulo. Es la figura generada por la rotación de un rayo en un plano alrededor de su origen o vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Tenemos entonces OA, que sería el rayo inicial o la posición inicial de nuestro ángulo, y lo que va a pasar es que este rayo va a empezar a girar para formar un espacio hasta quedar ahí. Ya estaríamos formando un ángulo, es decir, la rotación como los punteros de un reloj, ¿sí? La rotación de un rayo en un plano alrededor de un origen o punto común que se llama vértice. Tenemos entonces OA, que se denomina rayo de origen o también lado inicial. OB, que sería el rayo final o lado final del ángulo. Tenemos también el vértice, que sería el punto donde se encuentran los dos rayos, o también llamados lados. La unidad que se utiliza para medir ángulos es el grado sexagesimal. Tenemos entonces aquí la definición matemática de ángulo, que es una figura generada por la rotación de un rayo en un plano, como una especie de puntero de reloj. El espacio que está entre esos dos punteros o en estas dos flechas correspondería entonces al ángulo, que se mide en grados. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la misma foto de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene un ángulo de inclinación de 4 grados. Entonces estoy midiendo la inclinación o el espacio en estas dos líneas como 4 grados. La rueda de la fortuna tienen un ángulo, o los rayos de la rueda de la fortuna tienen un ángulo de 20 grados. Y en el notebook la pantalla tiene un ángulo de inclinación de 100 grados. Veamos cómo identificar la medida de un ángulo. Podemos identificarla por sus lados. Aquí tenemos lado A, lado B, la abertura o el espacio y el vértice O. Por lo tanto podemos identificar este ángulo como ángulo, el símbolo de ángulo, el ángulo AOB es igual a 40. Significa que este espacio es igual a 40 grados. Es una manera entonces de identificar la medida de un ángulo. También la podemos identificar con un número. Entonces, en vez ya no hay letras, letra A ni letra B de los lados del ángulo, pero dentro del ángulo tenemos la identificación de un número. Por lo tanto, podemos decir ángulo 1 es igual y indicamos su medida, 40 grados.
También se puede identificar solamente por la letra del vértice. Entonces el vértice se le puede dar una letra y se puede identificar entonces solamente indicando el vértice. El ángulo en A es igual a 40. También se utilizan letras griegas. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa, me dice que es igual a 40. Vamos aquí a identificar entonces algunas letras que se ocupan para identificar los ángulos como alfabeto griego. Tenemos la letra A, que es alfa, B, que sería beta, G, que sería gamma, D, delta y E, epsilon. Estas letras griegas son las que más se ocupan para identificar ángulos, ya sea en ángulos o en triángulos o en otras figuras geométricas. Entonces lo puedo identificar como los lados del ángulo, si es que están claritos acá, si están escritos, aquí están escritos A y B, por lo tanto digo ángulo A o B. Si aparece el número, puedo identificar el número, ángulo 1, ángulo 2 y sus respectivas medidas. O por el vértice, ángulo en A igual 40, o utilizando letras griegas. Veamos la clasificación de ángulos según su medida. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo que va a ser más de 0 grados y menos de 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Es la clasificación o el nombre que recibe cualquier ángulo que sea mayor de 0 y menor de 90. Ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Es igual a 90. Un ángulo obtuso. ¿Cuándo clasificamos un ángulo como obtuso? Cuando ese ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ese ángulo entonces sería un ángulo obtuso. Cualquier ángulo que mida más de 90 y menos de 180. El ángulo extendido es un ángulo que está sobre una recta. Ese ángulo se llama extendido y mide exactamente 180 grados. El ángulo nulo, es decir, el rayo no se ha movido, no ha girado y no ha formado ningún espacio, por lo tanto quedó ahí. Significa entonces ángulo nulo, que es igual a 0. Y ángulo completo también se muestra en una línea, pero la diferencia es que aquí sí ha rotado, pero volvió a su punto original, pero sí hizo toda una rotación y esa rotación correspondió a 360 grados. Ángulo completo. Entonces tenemos los agudos, más de 0 y menos de 90, el ángulo recto igual a 90, el obtuso más de 90, menos de 180, el extendido igual a 180, el nulo que vale 0 y el ángulo completo que mide exactamente 360. Veamos el siguiente problema. Dice clasifica los siguientes ángulos según su medida. Número 1. Ángulo de 35 grados. Es un ángulo que mide más de 0 grados pero menos de 90. Por lo tanto lo puedo clasificar como ángulo agudo. Veamos el número 2. Un ángulo de 120 grados. Es un ángulo que mide más de 90 pero menos de 180. Por lo tanto, 120 grados lo puedo clasificar como un ángulo obtuso. Número 3. 90 grados. 90 grados. Por lo tanto es un ángulo recto. Vemos el número 4. 20 grados. Un ángulo de 20 grados. Más de 0 grados, pero menos de 90. Entre 0 y 90. O sea, un ángulo agudo. Número 5. Un ángulo que está sobre una línea recta. Es un ángulo extendido. O igual a 180 grados. Definamos lo que es ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado y un vértice común. O sea, un lado y un vértice que comparten. Vemos la figura 1.
Tengo el ángulo azul y el ángulo rojo. Si revisamos la figura, tienen un lado común que sería el lado OB. El lado OB sería un lado común para el ángulo azul y rojo. Los dos tienen una esquina o un vértice común que sería el vértice O. El ángulo rojo tiene su esquina en O y el ángulo azul tiene su esquina en O. Por lo tanto, tienen un lado común y un vértice común. Por lo tanto, estos ángulos de la figura 1 decimos que el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. Veamos otra figura. Tenemos aquí los ángulos en azul y un ángulo en rojo. Tenemos el lado común OB. El lado OB es común para el ángulo que está pintado de azul y el ángulo que está pintado de rojo. Tienen un vértice común. El ángulo que está pintado de azul tiene vértice en O y el ángulo que está pintado de rojo tiene también su vértice en O. Decimos entonces que el ángulo AOB que está pintado de azul es adyacente al ángulo BOC. Problema número 1. Dice, si el ángulo AOC, o sea, desde A, siempre en medio va a estar el vértice, O y C, o sea, desde A hasta C, es igual a 100. ¿Cuánto mide el ángulo X? Entonces, si miramos la figura, tenemos dos ángulos adyacentes. Tenemos el ángulo AOB adyacente con el ángulo BOC. Significa que la suma de estos dos ángulos adyacentes es igual al ángulo AOC. Entonces tenemos eso en la figura. Ángulo AOB más BOC, que son adyacentes, conforman el ángulo AOC. Pero el enunciado me dice que el ángulo AOC es igual a 100. Por lo tanto, puedo reemplazar acá y decir que el ángulo AOB más BOC es igual a 100. Revisando la figura, tengo que el ángulo AOB es igual a 30. Revisando la figura, el ángulo BOC, que sería B, esquina O, C, es igual a X. Por lo tanto, tengo, según la figura, que el ángulo 30 más el ángulo X, que son adyacentes, es igual a 100. Me queda ahora una ecuación aditiva. Por lo tanto, para encontrar el valor desconocido X, voy a tener que despejar X. Para despejar el X, el 30, que no está haciendo operación aparentemente, dijimos que cuando no había una operación escrita, significa que está sumando, por lo tanto, el 30 que está sumando va a pasar restando al lado derecho, quedándome la ecuación X igual a 100 menos 30. Resolvemos 100 menos 30, nos queda que X es igual a 70. Y además podemos decir que el ángulo X es agudo. Tenemos entonces aquí el ángulo X que es igual a 70. Y tenemos resuelto el problema. Entonces teníamos dos ángulos adyacentes. La suma de estos dos ángulos adyacentes, el de 30 y el de X, sumaban igual a 100. Planteamos la ecuación, despejamos X y encontramos el valor desconocido. Y además podemos clasificarlo como un ángulo agudo, porque el ángulo 70 mide más de 0 y menos de 90. Vemos el problema número 2. Dice el ángulo AOC, el ángulo que va desde A hasta C, pasando por el vértice O. Todo este ángulo desde A hasta C. ¿Es recto? Pregunta, ¿cuánto mide cada ángulo? Entonces, vamos a tener aquí dos ángulos adyacentes, que tendríamos el ángulo AOB y el ángulo BOC, que son adyacentes. Por lo tanto, al juntarlos, al unirlos o al sumarlos, me dan el ángulo AOC. Me dan un solo ángulo. Pero el ángulo AOC me dice que es recto.
Si es recto, está clasificado como un ángulo recto, y si lo clasificamos como ángulo recto, significa que es igual a 90. Por lo tanto, el ángulo AOC completo es igual a 90. Según la figura, tenemos que el ángulo AOB es igual a X, y que el ángulo BOC es igual a 2X. Y que al sumarlos, eso me tiene que dar 90 grados. Me queda una ecuación, X más 2X. Aplicamos términos semejantes. Una X más 2X es igual a 3X. Y me queda una ecuación multiplicativa. Sabemos que el 3 está multiplicando al X, por lo tanto tenemos que despejarlo. Si el 3 está multiplicando a X, debe pasar dividiendo al lado derecho, quedándome entonces X igual a 90 dividido 3. 90 dividido 3 es igual a 30, significa que X es igual a 30. Pero me preguntan por la medida de cada ángulo, entonces vamos a revisar que el ángulo AOB es igual a X, pero X vale 30, por lo tanto el ángulo AOB es igual a 30. Me falta el otro ángulo, el ángulo BOC. El ángulo BOC dice que es igual a 2 veces X. Sabemos que 2X es 2 por X, es decir, 2 por el valor de X, que en este caso sería 30. 2 por 30, 60. Y ahí tenemos el valor del otro ángulo, del ángulo BOC y del ángulo AOB, y tenemos ya la medida de los dos ángulos. Por lo tanto, teníamos dos ángulos adyacentes, es decir, que la suma de ellos dos me daba igual a 90, o igual a el ángulo AOC. Reducimos términos semejantes y me queda una ecuación multiplicativa. 3x igual a 90. El 3 está multiplicando a x, por lo tanto debe despejarse dividiendo al lado derecho. Queda igual 30 y después reemplazamos solamente. En la figura decía que este ángulo medía x, o sea 30, y este ángulo me decía que valía 2 veces x, es decir, 60. Veamos el problema 3. Dice, si el ángulo AOD, es decir, que el ángulo que va desde A hasta D completo, desde A hasta D, todo ese espacio desde A hasta D es igual a 150. ¿Cuánto mide cada ángulo? Entonces, tenemos tres ángulos adyacentes. Tenemos el ángulo X, es adyacente con el 3X, y a su vez el 3X es adyacente con el ángulo 2X. Tres ángulos adyacentes. Tendríamos entonces que el ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD es igual al ángulo AOD. ¿Pero cuánto mide el ángulo AOD? El ángulo AOD mide 150. Vamos a la figura. El ángulo AOB mide X. Después tenemos el ángulo BOC. BOC mide 3X. Y tenemos el ángulo COD. El ángulo COD mide 2X. La suma de estos tres ángulos, que es el ángulo AOD, es igual a 150. Tenemos una X más 3X más 2X. Aplicamos términos semejantes. 1 más 3, 4, más 2, 6. Entonces me quedaría reducido a 6x igual a 150. Me queda una ecuación multiplicativa. Tenemos que despejar x, pero el 6 está multiplicando a x, por lo tanto pasa dividiendo al 150. Me quedaría x igual entonces a 150 dividido 6. Resolvemos la división. 150 dividido 6, tomamos dos cifras, el 6 en el 15, tabla del 6 lo más cerca de 15 sin pasarse, sería 2, 6 por 2, 12, contamos 12 para llegar a 15, 3, bajamos la cifra siguiente, que es 0, preguntamos ahora cuántas veces cabe el 6 en el 30, o tabla del 6 lo más cerca de 30 sin
pasarse. 6 por 5 es 30, para llegar a 30, 0. Entonces 150 dividido en 6 es igual a 25. Tenemos entonces el ángulo A o B sería igual a X, pero X vale 25. Ahí tenemos el valor entonces del ángulo X o el ángulo A o B. Tenemos después el ángulo B o C que mide 3 veces X o 3X. 3X significa 3 por X, pero X vale 25. Por lo tanto el ángulo B o C sería igual a 3 por 25. 3 por 25 es igual a 75. Y el ángulo COD es igual a 2 veces X. 2 veces X es igual a 2 por X, pero X vale 25. 2 por 25 es igual a 50. Y ahí tenemos entonces los valores de los tres ángulos adyacentes. 25, 75 y 50. Si sumamos 25 más 75 más 50, vamos a obtener 150, como me había informado el problema en su enunciado. Veamos el problema número 4. Dice, ¿cuánto mide el ángulo BOD? Me preguntan desde B hasta D. ¿Cuánto mide? Desde B hasta D, nada más. Tenemos entonces tres ángulos adyacentes. El ángulo 2X es adyacente con X y el X además es adyacente con el ángulo 3X. Por lo tanto los puedo juntar. El ángulo A o B más el ángulo B o C más el ángulo C o D es igual a algo. No me dice el enunciado la medida desde A hasta B. O sea, si yo sumo estos tres ángulos no me dice cuánto es. Pero estos tres ángulos están sobre una línea recta. Si están sobre una línea recta significa que el ángulo que está sobre esta línea recta es igual a un ángulo extendido. Por lo tanto, un ángulo extendido por definición es igual a 180. Por lo tanto, la suma de estos tres ángulos adyacentes es igual a 180. Y ahí tenemos ya la igualdad. Vemos la figura, ángulo A o B. Ángulo A o B. A o B es igual a 2X. Después tenemos el ángulo B o C. B o C, que es igual a X, y el ángulo COD, que es igual a 3X. Y la suma de ellos tres está dentro de un ángulo extendido, por lo tanto igual a 180. Aplicamos el álgebra, tenemos 2X más 1X más 3X, aplicamos términos semejantes y nos quedaría entonces 6X igual a 180. Nos queda la ecuación multiplicativa, el 6 que está multiplicando a X pasa dividiendo entonces al lado derecho. Y nos quedaría entonces que X es igual a 180 dividido 6. Resolvemos entonces la división, tomamos dos cifras, el 6 en el 18, tabla del 6 lo más cerca de 18 sin pasarse, sería 3, 6 por 3 18, para llegar a 18, 0. Bajo la cifra siguiente, que es 0, y vuelvo a preguntar entonces, tabla del 6, lo más cerca de 0, que serían 0. 6 por 0, 0, para llegar a 0, 0. Por lo tanto, X, que era igual a 180 dividido 6, es igual a 30. Tenemos entonces que el ángulo A o B es igual a 2 veces X, o sea, a 2 veces 30. Tenemos el ángulo BOC que es igual a X, es decir, igual a 30. Y el ángulo COD que es igual a 3 veces X, es decir, 3 por 30, igual a 90. Pero la pregunta no era cuánto mide cada ángulo. La pregunta es cuánto mide el ángulo BOD, es decir, desde B hasta D, ¿cuánto mide? Como ya tengo cada uno de los ángulos adyacentes, entonces podemos decir que el ángulo BOD, que es el que se me está preguntando, es igual al ángulo BOC más el ángulo COD, que serían sus adyacentes.
El ángulo desde B hasta D está compuesto por los ángulos BOC y COD. Pero como ya tenemos resueltos los ángulos BOC y COD, tenemos entonces que el ángulo BOC es igual a 30 y el ángulo COD es igual a 90. 30 más 90 son 120. Significa entonces que el ángulo BOD es igual a 120. Si lo quisiéramos clasificar, sería un ángulo obtuso. 120 corresponde a un ángulo obtuso. Es decir, que el ángulo BOD igual 120 forma un ángulo obtuso. Bien, eso es con respecto entonces a la clase de ángulos y el objetivo cálculo de ángulos adyacentes.